la subasta Christie's está subastándose esta medalla de nuestro queridísimo Alfonso García Robles. Ustedes recordarán que Alfonso García Robles recibió en 1982 el galardón con el Premio Nobel de la Paz. ¿Se acuerdan ustedes? Mi querido Toñito, Lilian, Víctor, Manuel Morales, mucho gusto saludarles. En Seguros tenemos también a todos nuestros compañeros y queridos amigos. Estamos hablando de personas y bienes y de bienes y personas en el marco de la seguridad de las personas y sus bienes en México y en el mundo. Y justamente hablaba yo de estos bienes que son más que tangibles, son intangibles, porque hablar de la paz es un concepto, es un valor que a veces es muy abstracto y que solamente se sabe cuando se siente, cuando se vive en libertad para tener esa paz que nos gratifica. Precisamente hablaba yo de Alfonso García Robles y que ese merecido premio que tuvo por haber firmado, era uno de los signantes en 1971 del Tratado de Tlatelolco. Para información de ustedes, si es que no lo recuerdan, en 1971 había una amenaza de armamento nuclear en toda América Latina. Justamente el Tratado de Tlatelolco fue el que hace que se combata el armamentismo en América Latina. Entonces, García Robles signa, cuando fue presidente don Luis Echeverría Álvarez, este tratado con países latinoamericanos y logra precisamente este premio Nobel en 1982. Pues fíjense ustedes, y les tengo la nota completa, de que ahora hay una reacción en contra. Por supuesto, García Robles falleció el 2 de septiembre del 91, él fue miembro del Servicio Exterior Mexicano desde el 1939, fue galardonado tras dirigir la Comisión Internacional de la que emanaría el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina, conocido, como ya dije, como el Tratado de Tlatelolco, del que ayer, por cierto, se celebraron 50 años. Recibió el Nobel junto con la sueca Alva Myrdal, también por su apoyo a los procesos de desarme. ¿Qué tiene que ver con las personas este tema? Pues tiene que ver con los bienes. Nosotros tenemos una carrera, tenemos una búsqueda del éxito, del triunfo, y cuando se conquista una medalla, que pues viene a representar un galardón, que es el máximo galardón al que puede aspirar algún ser humano, como es el Nobel, establecido por allá en los principios del siglo XX por el señor Nobel, que pues ya a su ausencia fue galardonado, pues durante muchos años ha sido galardonado muchos hombres ilustres. Y justamente en 1962, Alfonso García Robles atestiguó cómo se desató la crisis de los misiles en Cuba a solo 2.400 kilómetros de México. Entonces decidió poner fin a la amenaza nuclear para su querido país y para la región, o para toda la región de Latinoamérica. El premio Nobel que recibió nos recuerda lo mejor de la humanidad. Y ahora tenemos un resultado, pues el 15 de febrero está asignado por aquí por el señor Porfirio Muñoz Ledo. Imagínense ustedes, ¿no creen ustedes que ese derecho privado se tendría que convertir en derecho público para la protección del bienestar o de los bienes de las personas? Si estamos hablando de las personas y sus bienes, o de sus bienes y las personas, ¿no debería haber una ley de protección que toda vez que fallezca un notable y que la sucesión quede ambigua, será el gobierno federal quien destine hacia dónde se debe de invocar o convocar a las personas para hacer de este galardón un premio nacional y que sea un tributo a México, para todos los mexicanos, un patrimonio? Entonces, si hablamos de bienes, hablamos de patrimonio, pero el patrimonio cultural que nos lega el señor García Robles es nada más y nada menos un premio Nobel. Les dan, por supuesto, un reconocimiento económico, les dan un certificado y además una medalla. Todo ese premio, pues claro, el dinero ya no, pero la medalla y el premio se van a subastar. Ojalá que no, porque ya la iniciativa de Porfirio Muñoz Ledo urgió al gobierno federal a recuperar la medalla con que el mexicano Alfonso García Robles fue premiado con el Nobel de la Paz en 1982. Se le entrevistó telefónicamente. Nos vamos a comentarles que se publicó este miércoles en el periódico Reforma que la insignia será subastada el 28 de abril por la Casa Christie's de Nueva York, con un estimado de venta que
que oscila entre los 400,000 y los 600,000 dólares. Yo creo que si yo tuviera la oportunidad post-mortem de haber sido un premio Nobel y ya con todos los galardones obtenidos, debería o podría hacer parte de un testamento en el que también entrara en juego el patrimonio nacional. Así lo digo, así lo creo, ojalá que logre esta misiva, porque decía don Alfonso, es el diplomático más importante que ha tenido México en el último medio siglo, el más autónomo, el más independiente, el multilateral, y ahora se dan el lujo de malbaratar su premio, porque el valor estimativo de un premio Nobel es mucho más que 400,000 dólares. Muñoz Ledo manifestó que aunque México deba de pagar el costo que piden en la subasta por la medalla, Cancillería tiene que recuperarla. La medalla es un símbolo de la más digna política exterior que este país haya tenido. El político aseguró que esta acción sería una posición política, ya que García Robles siempre defendió a México en los foros internacionales. ¿Qué mejor este momento para hacer esa defensa con el caso Trump? Dice, lo veo de cara a Trump, quien trata de abolir el derecho internacional, que trata de ridiculizar a la figura. México debe reaccionar hoy y recuperar la medalla. ¿Qué les parece este tema, mis queridos amigos? Saludo con mucho gusto a Susi Soto, Steph Basurto, Rabiela Jaimes, Víctor Manuel Morales, ya lo había visto, Luis Cerillo, que está en Seguros, Margarita Interián, Jorge Ham, amigo del asesor. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes, gracias que me acompañan. Estamos en la última entrega de la semana en Personas y Bienes y Personas, y hemos hablado de don Alfonso García Robles, de su premio Nobel, y que lo van a subastar para llevarse una lana que va a quedar en manos de no sabemos quién, pero lo que sí sabemos es que es muy probable que no quede en el patrimonio nacional. Creo que deberíamos de tener una ley que protegiera los derechos de autor post-mortem, y que si está huérfano ese premio o no hay a quien sucederlo o heredarlo porque no tenga parientes o familiares que hagan uso de él, debería estar en el patrimonio nacional. Me cambio de orden de ideas y un poco más relativamente. ¿Se acuerdan ustedes que en marzo del año pasado, marzo-abril, por ahí ya vamos a cumplir un año, en este programa vamos a cumplir 2 años, pero decíamos que iba a haber una revisión del presupuesto y del gasto, y que los recortes que daba el señor Luis Videgaray antes de que le dieran una patada y se fuera a dar lata a Relaciones Exteriores, que era el secretario de Economía, dispuso que vinieran recortes exageradamente altos en el presupuesto nacional. Pues fíjense ustedes que el día de ayer sale una nota que me llama mucho la atención, que es: la Auditoría Superior de la Federación acusa cochinero en los diputados. ¿Qué creen? Advierten que no se pudo comprobar el uso que dieron a los recursos. La Cámara, qué raro, ¿no? No trabajan, no hacen su chamba y tampoco pueden justificar en qué gastan. Yo sí sé en qué gastan, ¿eh? Vean ustedes los carritos que tienen, las camionetas, tienen un parque vehicular más o menos de unos 200 autos híbridos que fueron cambiados de lugar para que no se dieran cuenta que tienen esas unidades híbridas, que qué costo tienen ahorita un automóvil híbrido, que ya se están ajustando esas tarifas de automóviles, pero finalmente ese patrimonio es de los mexicanos. Y sin uso, pues caray, es un abuso para nuestra inteligencia. Y decía yo que la Cámara de Diputados ejerce los recursos públicos sin racionalidad y sin comprobar que sean destinados a los trabajos legislativos, concluyó la Auditoría Superior de la Federación, ASF por sus siglas, en los resultados del análisis de la cuenta pública 2015. La auditoría, que ayer entregó su informe en el Palacio Legislativo de San Lázaro, reportó que pudo recuperar 162 millones de pesos, no es nada comparados con los miles de millones que se dan estos diputados, de esos fondos debido a la intervención directa al momento de realizar revisiones al gasto público. El presupuesto que recibió la Cámara de Diputados en 2015, ¿cuánto creen que fue? 7,812 millones de pesos. Imagínense nada más. Esta cantidad daría para incrementar los servicios de salud y de educación que necesitamos los mexicanos. Entonces, ahí queda el tema. Subsiste una limitada rendición de cuentas, y si no hay cuentas y no hay quien lo cuente, pues no tendremos la oportunidad de destinar estos recursos a otras cuentas
que tanta falta le hacen al país. Y vámonos, nos vamos a cambiar a los 63,000 millones de recorte. Si ya el señor Videgaray había dispuesto que se iba a hacer un recorte de la hacienda pública, pues ahora resulta que los 63,000 millones de recorte no aparecen. Es ahí el mismo punto. En 2015 Hacienda argumentó austeridad, anunció un recorte al gasto, fueron 124,265 millones, se los recuerdo, porque este programa lo dimos a conocer antes que ningún otro medio. Y 51% de dichos recursos no se comprobó. O sea, estamos hablando más de lo mismo. La desvergüenza que tiene la Cámara de Diputados, los partidos políticos que se allegan y se dan recursos con pingües inversiones, y además notablemente es mal usado ese dinero en recursos personales, como son teléfonos celulares, cuentas de banco y camionetas. No se incendie usted ni entienda que buscamos incendiar aquí la Cámara de Diputados, pero la verdad es que nos urge un cambio verdaderamente importante para dar un rumbo y un curso diferente a todos y cada uno de los recursos que con tanto trabajo pagamos a Hacienda los mexicanos. Es una vergüenza que a raíz de estos recortes nosotros ahora tengamos que estar sufragando los propios gastos médicos, por ejemplo. Nosotros, si no tenemos un seguro digno de gastos médicos mayores, ojo, mucho cuidado, porque el IMSS ya nos tiene con demoras, no nos da las citas a tiempo, no hay medicamentos ni medicinas, mucho menos una cita cuando de urgencia se trata, cuando hay una operación o una intervención que se va a planificar. Si usted tiene el mal y le aqueja y tiene en una semana que reparar su sistema digestivo, su aparato respiratorio o circulatorio, pues tiene usted que esperar